Bueno, entonces ya habíamos visto en la clase anterior el producto escalar entre dos vectores. Se llama producto escalar de dos vectores al realizar la operación. Si tengo al vector A de componentes A1, A2 y A3 y al vector B de componentes B1, B2 y B3, este puntito se lee el producto punto de A con B, o también puedo decir el producto escalar de A con B. Entonces se llama, les había dicho, se llama producto punto por el símbolo que utiliza el operador, que es un puntito, por eso se llama producto punto. Y también se llama producto escalar porque el resultado que se obtiene es un escalar. Entonces, como ustedes quieran llamarle, está bien. Lo importante es que entiendan eso, que se llama justamente producto escalar porque el resultado va a ser un escalar y se llama producto punto porque el operador que se usa para hacer la operación es un puntito. ¿Cómo quieren llamarle ustedes producto escalar o producto punto? Da igual, no pasa nada. Ustedes elijan lo que quieran. Entonces, ¿cómo se calcula? Multiplicando las componentes de los vectores, es decir, multiplicamos primeras componentes entre sí, le sumamos el producto de las segundas componentes entre sí y le sumamos el producto de las terceras componentes entre sí. Como habíamos visto en la clase anterior, las componentes escalares de un vector son números reales, entonces si yo multiplico números reales entre sí, obtendré un número real. Y si a un número real le sumo otro real y luego otro real, el resultado seguirá siendo un número real. Entonces, como puede observarse, el resultado de este producto es un escalar. De ahí su nombre, de ahí se llama producto escalar. Debido a su notación, es conocido como producto punto. El producto escalar o producto punto cumple las siguientes propiedades. Entonces, sean los vectores A, B y C vectores de 3 dimensiones con componentes en los reales y sea lambda un escalar que pertenece a los reales, se verifican para el producto punto o producto escalar las siguientes propiedades. Muy bien, entonces el producto punto de A con B es equivalente al producto punto de B con A. Eso significa que el producto punto es conmutativo. O sea que no importa el orden en el que se multipliquen los vectores con esta operación, el resultado será siempre el mismo. Luego, la segunda propiedad es la distribución del producto punto sobre la suma de vectores. ¿Y cómo se distribuye? Pues sería el primer vector por el primer vector de la suma, más el primer vector por el segundo vector de la suma. Estamos distribuyendo la multiplicación a través del producto punto del vector A con la suma de estos dos. Entonces lo distribuimos a la izquierda. Observen porque A estaba a la izquierda. Muy bien. La segunda propiedad, la tercera propiedad dice que si yo tengo a un vector A que está escalado, o sea que se hizo más grande o más pequeño porque se multiplicó por un escalar lambda, y a ese vector escalado lo multiplico a través del producto punto por el vector B, será equivalente a que yo haga el producto punto de los vectores A y B y el escalar resultante lo multiplique por el escalar lambda y me va a dar el mismo número a que yo hubiese hecho primero esta operación y luego esta otra segunda operación. O bien que yo al escalar lo mueva con B, lo escale al vector B y multiplica ese vector escalado a través del producto punto por el vector A. Todo esto es equivalente entre sí. Y por último, la propiedad 4 dice que el producto punto de un vector por sí mismo siempre va a ser un número real positivo. Siempre, 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 siempre. A menos que el vector que se esté multiplicando por sí mismo sea el vector nulo. Porque si el vector nulo se multiplica a través del producto punto por sí mismo, pues el escalar será 0. Pero si el vector A es cualquier otro que no sea el vector nulo, el producto punto del vector A por sí mismo será siempre un número positivo. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto en la clase anterior. De hecho, hasta a partir de esto dimos una conclusión, que el producto punto de un vector por sí mismo, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? Ya me lo dijeron al inicio de la clase, justamente. Al cuadrado de ese mismo. Al módulo del vector al cuadrado, ¿no? Y el módulo de un vector es siempre un número real positivo. Y si además lo elevan al cuadrado, pues va a seguir siendo positivo. Por esa razón dice que el producto punto de un vector por sí mismo es mayor que 0, porque se multiplica la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, y la suma de cuadrados da siempre un número positivo. Así es, muy bien. Entonces tómense un momento para copiar las propiedades que tiene el producto punto. Entonces, el producto escalar, decíamos, de un vector por sí mismo nos va a dar siempre un número positivo porque va a quedar la suma de los cuadrados de sus componentes y la suma de números al cuadrado siempre es un número positivo, y de ahí surge el corolario que vimos en la clase anterior, que el producto punto de un vector por sí mismo es equivalente al módulo de un vector al cuadrado.
Muy bien, entonces ahora vamos a ver las propiedades del producto cruz o producto vectorial, que también vimos la clase anterior. Entonces, aquí tenemos el producto vectorial, sean los vectores A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3, se llama producto vectorial o producto cruz a esta operación que se define de esta manera. Muy bien. Entonces, se llama vectorial porque el resultado es un vector. Eso es importante hacer la diferencia. El producto escalar da por resultado un escalar. El producto vectorial entre vectores da por resultado un vector. Y se llama cruz por la notación que usa, que es una cruz, un tache. En alguna bibliografía pueden encontrar al producto vectorial representado de esta manera. Entonces, si ven esto, no se vayan a sorprender, solamente sepan que es otra forma de representar al producto cruz entre vectores, de aquí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. El producto vectorial se puede resolver utilizando una regla mnemotécnica que es un pseudodeterminante, ya lo habíamos visto, donde el primer renglón está formado por los vectores unitarios I, J y K. Y eso es importante que lo tengan presente desde su primer semestre porque en cursos posteriores van a trabajar en otros sistemas coordenados. Nosotros estamos trabajando en el sistema cartesiano X, Y. Entonces, es importante que noten que cuando están trabajando en el sistema cartesiano, en el primer renglón aparecen los vectores I, J y K, pero si estuvieran trabajando en el sistema de coordenadas polares o en el sistema de coordenadas cilíndricas o en el sistema de coordenadas esféricas, entonces aquí estarán en el primer renglón los vectores unitarios de esos sistemas curvilíneos, el sistema polar, el cilíndrico o el esférico, que van a ser sistemas de coordenadas que estudiarán en otros cursos más adelante. Y bueno, entonces en el primer renglón, los vectores unitarios del sistema en el que estén trabajando. En el segundo renglón, las componentes escalares del primer vector. Y en el tercer renglón, las componentes escalares del segundo vector. Muy bien, entonces aquí ya vienen sus propiedades, las propiedades algebraicas del producto vectorial. Entonces, sean los vectores A y B, a ver, déjenme ver si no me salte ninguna diapositiva, ¿no? Sean los vectores A, B y C y el escalar lambda que pertenece a los reales, entonces el producto cruz de A con B es equivalente a menos el producto cruz de B con A. Y a esta propiedad se le llama anticonmutatividad. Eso sí lo habíamos visto. Entonces, A cruz B es equivalente a menos B cruz A. No es equivalente A cruz B a B cruz A. No son equivalentes. No da lo mismo A cruz B que B cruz A, pero sí da lo mismo A cruz B que menos B cruz A, porque recuerden, B cruz A sería un vector que apunta a la dirección opuesta que A cruz B. Y ya por este menos, otra vez apuntaría a la misma dirección. No sé si me explico. ¿Qué dicen? La siguiente propiedad es que el producto cruz de A cruz, la suma de B con C, es equivalente a A cruz B más A cruz C. O sea, otra vez estamos distribuyendo una operación sobre otra. ¿Qué operación está dentro de los paréntesis? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se llama esa operación? ¿Cómo se ¿Es una llama suma? eso? Una suma, exacto, sí, así es una suma de vectores. Y la que está fuera del paréntesis, ¿qué operación es? ¿Cómo se llama? Multiplicación. Sí, pero no es cualquier multiplicación. Es una Es un multiplicación por producto Vectorial. ajá, producto cruz. vectorial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, sí es una multiplicación, pero no es cualquier multiplicación porque hay dos. Una es producto escalar y la otra es producto vectorial. Entonces, estamos distribuyendo por la izquierda, porque está a la izquierda, estamos distribuyendo por la izquierda la multiplicación a través del producto cruz o producto vectorial de A por la suma de vectores. Entonces me quedaría A cruz, el primer vector de la suma, que es B. Luego sería más A cruz, el segundo vector de la suma, que es C, y ya. Esa es la segunda propiedad. Entonces vamos a ver la tercera propiedad, se llama distributividad por la izquierda. Luego tenemos A más B cruz C, y es equivalente a A cruz C más B cruz C. Estamos distribuyendo la operación producto vectorial sobre la suma de vectores, pero ahora por la derecha. Entonces aquí está. Vean, este vector está a la derecha de esta suma, entonces tiene que estar este vector a la derecha de cada uno de estos, porque sabemos que el producto cruz no es conmutativo, entonces por esa razón es distributividad por la derecha. Aquí está por la izquierda, A aparece por la izquierda. Aquí está por la derecha C, entonces C aparece por la derecha. ¿Me explico? ¿Cómo ven? ¿Sí o no?
Sí, profesor. Ok, muy bien. Y la cuarta propiedad es la multiplicación de un escalar lambda por un vector A cruza el vector B. Entonces dice esta propiedad que ese escalar lambda se puede cambiar de posición y no va a pasar nada. Entonces, este escalar lambda que multiplicaba originalmente A es como si fuese una sola expresión para que no se me vayan a confundir. Esta es una sola expresión. Entonces, lo que estamos observando es que el escalar lambda puede estar multiplicando al vector B. O bien que yo haga el producto cruz de A con B y al resultado que obtenga lo multiplique por el escalar lambda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí notan eso? Que el escalar se pudo mover ya sea al vector A, al vector B, o bien que multiplica a los dos, pero después de hacer esta operación. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, muy bien. Y la última, bueno, no es la última propiedad. La propiedad 5 dice que el producto cruz de un vector por el vector 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, siempre va a dar el vector nulo. Siempre, siempre, siempre. Ok, muy bien. Entonces tómense un momento para copiar esas propiedades del producto cruz y ahorita seguimos o producto vectorial. Continuamos con las propiedades geométricas del producto vectorial. Entonces, sean los vectores no nulos A y B. O sea, con esto estoy diciendo que el vector A y el vector B no pueden ser el vector 0. Cualquier otro vector, pero que no sean el vector 0. Entonces, sean los vectores A y B vectores no nulos, entonces se cumplen las siguientes propiedades. La primera propiedad geométrica que se cumple es que el módulo del producto cruz de los vectores A y B será equivalente al módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo teta, donde teta es el ángulo que forman los vectores factores, o sea, el ángulo que forman el vector A y el vector B. Y entonces alguien había preguntado la vez pasada, oiga, ¿y si los vectores no están juntos, cómo sé que forman un ángulo de 90 grados? Por ejemplo, porque habíamos dicho que el producto punto del vector A con el vector B, si era 0, entonces los vectores formaban un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, eran perpendiculares entre sí. Y entonces alguien se preguntaba, ¿y cómo sé si no están juntos? ¿Cómo sé que están formando un ángulo de 90 grados? ¿Cómo es eso? Pues es que tienen que recordar que los vectores son libres y que yo puedo tomar a uno de ellos y trasladarlo a otro punto donde lo necesite. Entonces, aquí me están diciendo que si yo hago el producto cruz de este vector A con este vector B y al vector resultante que obtenga, que va a ser un tercer vector, no sé, al que le puedo llamar n, entonces el vector n es el vector que se obtiene del producto cruz de A con B, porque recuerden que el producto cruz de dos vectores da por resultado un nuevo vector, por eso le estoy llamando n, el vector nuevo. Entonces dice aquí que el módulo de este nuevo vector será equivalente al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno de teta, donde teta es el ángulo que forman los vectores. Y les hice este esquema porque alguien podría decir, pero yo veo que están separados los vectores, ¿cómo es que forman un ángulo? Pues recuerden que como los vectores son libres, yo puedo tomar a uno de ellos y trasladarlo a otro lugar del espacio para que coincidan en sus puntos orígenes. Entonces a este vector B lo puedo trasladar para que esté aquí y será el mismo vector si mantiene su tamaño y su dirección. Y entonces ya será más claro observar que entre esos vectores forman un ángulo. De hecho, forman dos ángulos siempre, los vectores, pero bueno, vamos a tomar solo uno de ellos. Este es el ángulo que vamos a reportar aquí. Teta es el ángulo que forman los vectores. Y les decía, aunque no estén juntos, están formando un ángulo porque como los vectores son libres, yo los puedo trasladar al lugar donde los necesite. Entonces, no sé si soy claro con eso. Muchachos, ¿qué dicen? Y muchachas. Sí, profe. Sí, todo claro, gracias. Ok, gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Entonces, Profe, yo no entendí eso de que forman dos ángulos. porque fíjate que, ¿te acuerdas que habíamos dicho algo sobre la línea de acción del vector y todo eso? No sé si te acuerdas. Entonces, por ejemplo, como los vectores son libres, dijimos que se pueden mover paralelamente entre sí. Entonces, a este vector A, yo lo puedo mover sobre esta línea de aquí, sobre esta línea a cualquier punto y en líneas paralelas a ella. Así, en todas estas los puedo mover a... no, ya no se borra. Bueno, déjenme ver. Ok,
Ok, entonces en todas estas líneas paralelas puedo mover a mi vector A. Y entonces en esta línea puedo mover a mi vector B y en cualquier paralela. Por ejemplo, esta y esta, ¿no? Entonces, con esas líneas de acción que ya dibujé, entonces ya seguramente es más fácil para ti darte cuenta que en realidad los vectores A y B forman dos ángulos. Este ángulo al que le llame teta, pero también podrían formar este otro ángulo que se llama gamma. Y tú podrías decir, pero yo veo 4, no 2. Ah, porque este ángulo de aquí, por ser opuesto por el vértice, es igual a teta. Y este ángulo de aquí, por ser opuesto por el vértice, es igual a gamma. Entonces, por eso forman dos ángulos entre sí. No sé si con eso ya te quedó un poco más claro. ¿Qué dices? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, en general, los vectores forman dos ángulos entre sí. Un ángulo agudo y un ángulo obtuso, siempre. Y el que reportamos casi siempre es el ángulo agudo. O nos van a decir, pues calcula el ángulo agudo entre los vectores A y B. Y si tú obtuviste que es mayor a 90, entonces a 180 le restas este ángulo que encontraste y ya obtuviste el ángulo agudo. Pero si directamente encontraste el ángulo agudo que fue entonces ya lo puedes dejar. Pero no sé, depende de qué te pidan, pero siempre son dos. Y son complementarios, o sea que la suma da 180. No sé si soy claro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver la segunda propiedad que dice que el producto cruz de dos vectores da por resultado un nuevo vector que tiene como característica muy importante ser ortogonal o ser perpendicular tanto al vector A como al vector B. Entonces, el producto cruz de dos vectores da por resultado un nuevo vector, pero que tiene por característica ser perpendicular tanto al primer vector del factor como el segundo. Entonces, imagínense que yo tengo aquí al vector A y por aquí tengo al vector B. Y entonces voy a hacer el producto cruz de A con B. El resultado de hacer el producto cruz de A con B me dará un nuevo vector que será perpendicular a esos dos. Entonces, ustedes están viendo la presentación en sus tabletas, en sus teléfonos celulares o en las pantallas de su computadora. Entonces, ¿quién me podría decir cómo sería un vector que sea perpendicular tanto al primer vector A como al vector B? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo dibujarían o dónde estaría? Si alguien me dice, pues yo creo que estará apuntando hacia abajo, entonces yo diría no, porque fíjense, este no es un ángulo de 90 y aquí tampoco es mayor a 90, entonces no. Y la característica del producto cruz de dos vectores es que el tercer vector, el que se obtenga al hacer el producto cruz de esos dos, A cruz B, tiene que ser un vector que sea perpendicular tanto a A como a B. Entonces, ¿quién me podría decir dónde estaría ese vector? Que va a ser perpendicular a ellos dos, el que le voy a llamar nuevo vector. Tiene que ser un vector que sea perpendicular tanto a este como a este. Al mismo tiempo, tiene que ser perpendicular a los dos. Entonces, ¿cómo sería? Adelante, Xochitl. Te escuchamos. Que toque la punta de uno y la flecha de otro. Que toque la punta de uno y la flecha de otra. A ver, déjame ver. No sé, no entiendo cómo sería. Por ejemplo, esta es la punta de uno. Perdón. Este es el inicio de los dos y esta es la punta de A, por ejemplo. Entonces, no sé, el nuevo vector entonces tendría que ser paralelo a o paralelo a B, por ejemplo, así como lo dijiste, así lo entiendo, no sé si a eso te referías. Lo dije mal. Que toque la flecha de uno y la flecha de otro. Ok, voy. Muy bien. Entonces, tú consideras que podría ser ¿no? Eso es lo que, pero no, porque eso, ¿qué operaciones? Tú misma me puedes Una decir. resta. Es una resta, exacto, entonces no es esa. ¿Qué resta es? Aprovechamos para practicar. ¿Qué resta es? Ese que B tú me menos A. B menos A, muy bien, Xochitl, perfecto. No es el producto cruz, pero practicamos la resta de vectores. Muy bien, perfecto. Entonces, no, ese no era. Entonces, ¿alguien más
que me pueda decir. Jafet, sí. Entonces, otra vez, permíteme. Este es mi vector A y este es mi vector B, por ejemplo, ahora. Entonces, yo quiero hacer el producto cruz de A con B y cómo quedará el nuevo vector. Que aquí nos dice que la propiedad del producto cruz es que al hacer el producto cruz de dos vectores, me tiene que quedar un vector que sea ortogonal tanto a como a b, o sea, que forme un ángulo de 90 con los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde estaría tu nuevo vector? Ya sé, ¿dónde Podría, crees tú? Ajá, podría iniciar en el origen de los dos vectores ajá, y y pues sería como a la mitad de los dos o como una diagonal en medio de ambos vectores. ok. A ver, por ejemplo, si dibujo ese mismo que dijo Xochitl, entonces tú estás diciendo que el vector n tiene que ser este, ¿no? Ajá. No, porque el ángulo que están formando estos dos es mayor a 90, pero menor a 180. Y si lo divide en dos partes iguales, no va a dar 90. No sé si me explico. Ok. Sí, Jafet, ¿sí ves lo que dije? Bueno, ¿sí entendiste lo que dije? Sí, profe. Entonces no, pero gracias por intentarlo. Ajá. Entonces, a ver, déjenme ver quién más. Fátima, ¿te escuchamos? Bueno, Jimena. Sí, podría ser uno que esté como saliendo de la pantalla. Exacto, ese sí, así es, muy bien. Entonces, si todos ponen, por eso les decía, todos están viendo esta presentación en sus teléfonos celulares, computadoras o tabletas, todos lo están viendo desde ahí. Entonces, si todos toman un lápiz o una pluma, lo que sea, y ponen la punta de su lápiz o pluma en la pantalla, ese lápiz estaría representando a un vector que va a ser perpendicular tanto a A como a B. Obviamente, si lo ponen el lápiz muy inclinado y casi pegado a su pantalla, no va a ser. Tiene que ser un lápiz que sea perpendicular a la pantalla, o sea, que solo su punta esté tocando la pantalla de la tableta, del celular o de la computadora. Entonces, ese lápiz o pluma sería el vector que sería perpendicular tanto a como a B. ¿Están de acuerdo? Maestro, Ajá. yo tengo una duda. Uh-huh. Esa propiedad cumple para los de 3 dimensiones, ¿no? No, para todos. ¿Para todos? Uh-huh. ¿Y cómo serían? Pues, no sé, como en la de 2, es que como que no, no Es lo que, es entiendo. que recuerda que los vectores de dos componentes cómo se pueden dibujar, por ejemplo, más bien, cómo se pueden escribir. Si tú tienes, por ejemplo, el vector A que, no sé, está en el plano XY, entonces tendrá componentes, por ejemplo, 1, 2. Pero en realidad, este es un vector de 3, cuya tercer componente vale 0. Entonces, este vector A es un vector en el plano y este vector B es un vector en el plano, pero el vector n, que es el producto cruz de ellos dos, da un vector en el espacio que sale de tu pantalla justamente. Por eso digo que aplica para los vectores de 2 y de 3 componentes. No sé si me explico. Sí, ya entendí, gracias. Porque A está en el plano, o sea, yo puedo dibujar mis sistemas de referencia, aquí dibujo mi sistema XY, y entonces el vector A y el vector B están en el sistema XY, solo tendrán dos componentes, ambos. Entonces, por ejemplo, para A su componente es 1, 2, 0, y para B, no sé, 1, 3, 5. Y si haces el producto, perdón, 1, 3, 0. No, bueno, ese no. Menos 1, 3, 0, por ejemplo. Bueno, menos 1, menos 3, 0. Entonces, si haces el producto cruz de ellos, te va a quedar un nuevo vector que va a ser perpendicular a ambos y que va a salir de la pantalla. Que por ejemplo, aquí está mi eje Z que está saliendo del pizarrón y entonces mi vector N, que es el producto cruz de A con B, va a ser un vector paralelo a el vector que sale de la pantalla de la tableta, celular o computadora. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Ok. Pues muchas gracias por tu pregunta. Fue una buena pregunta. Ok, muy bien. Entonces, sí fui claro con esta propiedad, que siempre se va a cumplir que el producto cruz de dos vectores que no sean el vector nulo, eso no lo pierdan de vista, el producto cruz de dos vectores que no sean el vector nulo van a dar por resultado un nuevo vector. Y ese vector n tiene que ser perpendicular tanto al vector A como al vector B al mismo tiempo. O sea que entonces se va a cumplir que n punto A y n punto B, ¿cuánto va a valer? 0.
0, exacto, porque dijimos que el producto punto de dos vectores perpendiculares va a dar 0. Lo que no estoy diciendo, y eso pongan mucha atención, no estoy diciendo que B punto A o A punto B tienen que valer 0. Eso no estoy diciendo, ¿eh? No, porque, no sé, o sea, puede ser que este sea mi vector A y este sea mi vector B, y entonces sí son perpendiculares y el vector nuevo seguirá siendo perpendicular a los dos, pero podría ser este mi vector A y este de aquí mi vector B, y observen que estos no son perpendiculares, y de cualquier manera, aunque no sean perpendiculares, el nuevo vector será un vector que salga de su pantalla, del pizarrón. Entonces, nada más estoy diciendo que el nuevo vector será perpendicular a A y también a B. Entonces, va a cumplir esto. Pero no estoy afirmando que A y B tienen que ser perpendiculares forzosamente para que esto se cumpla. No, no, no. No sé si me explico. ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, eso lo anoté, pero ya lo podrían ustedes inferir por lo que habíamos visto. Entonces, les repito, el producto cruz de A con B da por resultado un nuevo vector, y ese nuevo vector cumple que ese nuevo vector es perpendicular al vector A y va a ser perpendicular también al vector B. Por lo tanto, si yo calculo el producto punto de N con A, me va a dar el escalar 0, porque son perpendiculares, y si hago el producto punto de N con B, me va a dar el escalar 0 también. Perfecto. Entonces seguimos con las propiedades. Dice que el sentido del vector A cruz B va a ser el que se sigue con la regla de la mano derecha. Entonces aquí surge ese concepto de la regla de la mano derecha. Muy bien. Ah, perdón. Entonces déjenme ver. Entonces, ¿cómo les explico la regla de la mano derecha? No lo pueden ver ustedes porque no están viendo mi pantalla, mi cámara, perdón. Entonces, lo que pueden hacer, fíjense, para que entiendan esta regla de la mano derecha, vamos a dibujar nuestro sistema de referencia XY otra vez. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces, les preguntaré a ustedes, ¿qué vector de los que hemos estudiado en este tema tiene la misma dirección que el eje X positivo? ¿Quién me puede decir? Levanten su mano, por favor, para que me digan. ¿Qué vector tiene la misma dirección que el eje X? Ajá, Jafet, te escuchamos. El vector Y. Exacto, entonces aquí voy a dibujar un poco más grueso al vector Y. Muy bien. Ese es el vector que tiene la misma dirección que el eje X. Muy bien, Jafet, gracias. Y ahora le pregunto a todos otra vez que para que uno levante la mano y me diga quién es el vector que tiene la misma dirección que el eje Y en su sentido positivo. Por favor, levanten su mano. Valentina, te escuchamos. Gracias. El J. El vector J, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, pues resulta que la regla de la mano derecha se llama así justo porque usa su mano derecha. Entonces, todo lo que vamos a hacer, fíjense, les voy a hacer el dibujo de sus manos para que se vayan guiando. Entonces, si voltean a ver la palma de su mano, verían algo así como esto. Entonces, por aquí está la función exponencial y la función logaritmo natural, ¿se acuerdan? Entonces, ¿todos están viendo la palma de su mano? Chicos. Mano Sí, derecha. profe. La palma de su mano derecha, justamente. Muy bien, entonces, están viendo la palma de su mano derecha y entonces ahora pónganla perpendicular a su pantalla. Y entonces solo estarían viendo su pulgar de frente. No sé si lo ven, así también como yo. Sí, profe. Ok, entonces ahora lo que van a hacer es empezar a girar su mano derecha para que quede perpendicular al vector Y. Pónganla perpendicular al vector Y. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, y Sí. entonces vamos a cerrar todos los dedos de la mano, los vamos a cerrar en dirección del vector J, porque nuestra palma está perpendicular al vector Y. Y entonces nuestra mano derecha está colocada perpendicularmente sobre el vector Y. Y lo que vamos a hacer es cerrar los dedos de la mano derecha en dirección del vector J. Entonces, ciérrenlos poco a poco y díganme hacia dónde apunta su pulgar. Hacia el ¿De vector la J. derecha? No, hacia dónde apunta.
¿A qué parte de la pantalla apunta? ¿Está entrando hacia la pantalla? ¿Está saliendo de la pantalla? Está entrando. ¿Está entrando? No, porque eso no fue la indicación que les di. Otra vez, su mano derecha, primero pongan en su, no sé, depende de que estén trabajando su pantalla de su computadora. Por ejemplo, yo estoy en una computadora, pero puede ser que estén en su celular o puede ser que estén en su tableta. Entonces, en su tableta ubiquen el sistema de referencia que les puse, el eje X, el eje Y y el eje Z. Si quieren lo voy a hacer más grande, no pasa nada. Entonces voy a escribirlo por aquí. Entonces ese es mi eje X, este es mi eje Y, para que puedan poner la palma de su mano bien. Entonces dijimos, el vector que tiene la misma dirección que el eje X se llama el vector Y. Este es el vector que tiene la misma dirección que el eje X. Luego, el vector que tiene la misma dirección que el eje Y en su sentido positivo es el vector J. Ya está. Entonces les dije, miren, tomen su palma de su mano derecha, véanla de frente, ya está, ya la vieron. Y entonces les dije ahora, la palma de la mano no está sobre la pantalla, para nada, no. Tiene que ser perpendicular al vector Y y apuntando hacia arriba. O sea que ustedes tienen que ver su palma de su mano, no tienen que ver el dorso de su mano, tienen que ver la palma. A donde se pueden ver la función exponencial y la función logaritmo natural, lo tienen que ver ustedes, lo pueden observar, pero tiene que quedar su palma perpendicular al vector Y. ¿Ya lo tiene? Entonces, está perpendicular al vector Y. Déjenme dibujárselo para que lo vean mejor. Otra vez, permítanme. Voy a hacer un mejor dibujo. Ok. Muy bien. Ok, entonces les decía, esta es la palma de su mano, lo que tiene que estar viendo. Entonces, esta parte de aquí, de su palma, de su mano, esta parte, esta de aquí, tiene que estar en contacto con el vector Y. Tiene que estar en contacto con el vector Y, esta partecita de su mano. Y entonces si ustedes se levantaron o algo así, tienen que poder ver esto desde arriba. Entonces, esta parte de su palma de su mano tiene que estar junto al vector Y, sobre el vector Y, y tienen ustedes que poder observar esto de aquí. No van a ver sus uñas, no van a poder verlas porque están viendo la palma de su mano. Entonces, esto de aquí tiene que estar sobre esto. O sea, esta parte de su mano que coincida con esto. Ahora sí ya, no sé si con eso fui más claro. Pónganlo así. ¿Ya todos están ahí, muchachos y muchachas? ¿Sí? Sí, profe. Ok, y entonces les decía, ahora van a tener que cerrar todos sus dedos en dirección del vector J. Perdón, es que estoy escribiendo sobre la pantalla, pero entonces todos sus dedos, le cambié de diapositiva. Ajá. Todos sus dedos tienen que empezar a cerrarlos en esta dirección, hacia acá, pero bueno. Entonces cierren los dedos, ciérrenlos en dirección del vector J, pero con su mano colocada, como les había dicho, sobre esta sección de su palma, esta de aquí otra vez, permítanme. Esta sección tiene que estar colocada sobre el vector Y. Y entonces cierren los dedos de su palma, de su mano, y entonces díganme, en dirección del vector J los están cerrando. Y entonces ahora sí, repítanme hacia dónde está apuntando su, este dedo de aquí, su pulgar. ¿Hacia dónde apuntaría? A la derecha. ¿A la derecha? ¿De dónde? ¿Cuál es tu referencia para que digas derecha? Bueno, hacia X. ¿Hacia X? No puede ser que apunte hacia X. Porque les decía que esta parte de su palma, de su mano derecha, tiene que estar sobre el vector Y. Entonces, no sería posible que el dedo pulgar también apunte hacia esa dirección. No es posible. Nosotros? ¿Perdón? Que si apunta hacia nosotros. Apunta hacia ustedes, o sea, se apunta saliendo de la pantalla, exactamente. Entonces, otra vez, ponemos nuestra palma sobre el vector Y. Pero les decía que este dedo
bueno, esta parte de la palma de la mano tiene que estar sobre esta parte de aquí. Y ver ustedes su palma desde arriba completa, no pueden ver sus uñas. Y entonces cierren la mano en dirección del vector J. O sea, como si tomaran al vector Y y lo trataran de juntar con el vector J. Eso es el movimiento que están haciendo los dedos al cerrarse. Están tratando de juntar estos dos vectores. Entonces, si los cierran, ahora sí, ¿hacia dónde apunta su pulgar? ¿Ya todos vieron que tiene que apuntar hacia afuera de la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Y entonces, otra vez les hago el dibujo de la palma de su mano derecha. ¿Ok? Y entonces ahora esta parte de aquí, esta, tienen que ponerla para el perpendicular o para, bueno, sobre el vector J. Para que se use la regla de la mano derecha. Y entonces, los dedos de la mano los van a cerrar ahora en esta dirección. En esta dirección. No se puede así poner en contacto porque, ¿qué nos estorba para poner esto en contacto directo con el vector J? ¿Qué nos estorba? Para poner esta parte de la mano en contacto directo con el vector J. ¿Qué nos estorba, muchachos, de la mano? Porque aquí sí en esta parte sí se pudo poner esta parte de la mano en contacto directo con el vector Y. Pero aquí no se puede poner esta parte de la mano en contacto directo con el vector J porque ¿qué les estorba? ¿Qué dedo es este? El pulgar. Ajá, pero y les dije, yo quiero que el dedo que está junto al pulgar, no el pulgar, este dedo esté en contacto directo con el vector J, pero que les estorba para poder hacer eso. Pues el pulgar, ¿no? Estorba el pulgar, exactamente. Entonces, nos estorba el pulgar, no lo puedo poner, pongo el pulgar en el origen y ya aparte de mi palma de la mano, esta parte está paralela al vector J. Y entonces cierro los dedos de la mano, ahora en dirección del vector Y. O sea, estoy haciendo este producto cruz. J, cruz, Y. Hace rato hice el producto cruz, Y, cruz, J. Y, cruz, J, ¿quién me quedó? El pulgar apuntando hacia ustedes. Y si aquí está este tercer eje, que es el eje Z, ¿quién es ese vector que me quedó al hacer Y, cruz, J? Menos ZT. No, porque Z es el vector que sale hacia ustedes. ¿Qué vector es el que es paralelo al eje Z en su sentido positivo? ¿Es K? K, exacto. Entonces, Y cruz J me quedó K. Y ahora vamos a hacer J cruz Y. Entonces, están en J y cierran sus dedos en dirección de Y. ¿Qué les queda? ¿Hacia dónde apunta su pulgar? Menos K. Ajá, pero ¿cómo se llama? Bueno, el resultado es el vector menos K, Elisa. Estoy de acuerdo contigo, porque además sabemos que el producto cruz es anticonmutativo y cruz J no es lo mismo que J cruz Y. Van a ser vectores con direcciones opuestas. Estoy de acuerdo. Pero yo me refería al pulgar hacia donde apuntaba, Elisa. ¿Me puedes decir, por favor? Es que ya se me torció la mano, profe. sí lo entiendo. Eso pasa. Ajá, Alberto, te escuchamos. Apunta hacia dentro de la pantalla, o sea, en el sentido opuesto que el vector K. Exactamente, apunta hacia adentro de la pantalla y justamente lo que les decía, mi pulgar me estorbaba para poder estar mi palma en contacto directo con el vector J. Y bueno, esa es la regla de la mano derecha, porque justamente se usa la mano derecha para hacer esas operaciones respectivas. Entonces, bueno, vamos a pasarnos al pizarrón blanco para seguir practicando esto de la regla de la mano derecha y para ver si les queda un poco más claro, porque es muy útil esa regla de la mano derecha. Entonces, bueno, aquí está otra vez mi eje X, aquí está mi eje Y, y les decía, aquí en este puntito, es como si ustedes estuvieran viendo el lápiz que pusieron hace rato, perpendicular al plano XY, que sale del pizarrón. Entonces, ese eje que sale del pizarrón es el eje Z en su sentido positivo. Lo puedo dibujar por aquí nada más como referencia. Imagínense que este eje Z está saliendo del pizarrón hacia ustedes.
Entonces va a haber una parte del eje Z que se esté metiendo a la pantalla o que esté del lado opuesto de la pantalla, hacia atrás. No sé si me explico, muchachos. ¿Sí? Yo lo estoy dibujando aquí inclinadito pues para que se note, pero en realidad no debería de aparecer. O sea, aquí nada más yo debería de ver un punto que esa sería la punta de la flecha del eje Z. ¿Cómo ven? ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces les decía, yo estaría viendo al eje Z que está saliendo del pizarrón, pero también hay una parte del eje Z que se está metiendo atrás de la pantalla. Muy bien. Entonces les decía, si yo tomo mi mano derecha, por eso se llama la regla de la mano derecha, entonces este es mi dedo índice, ya sigo dibujándolo, y este es mi pulgar, aquí está. Y aquí está mi mano, pero no veo las uñas. Aquí sí veo un pedacito de la uña, pero bueno, lo que más veo es la palma de la mano. Ahí está, esa es la palma de mi mano. Y entonces les decía, si yo pongo esta parte de mi palma sobre este eje X, entonces, y ahora lo que voy a hacer es cerrar estos dedos de la mano en dirección de este eje Y, entonces este dedo, que es el pulgar, estaría apuntando hacia afuera de su pantalla. Pero si ahora yo pongo esta parte de mi palma de mi mano derecha en esta posición y empiezo a cerrar los dedos hacia esta dirección, y alguien puede decir, ¿y por qué no volví a poner esta parte de aquí? ¿Por qué no la volví a poner aquí? Porque yo no puedo cerrar los dedos de la mano derecha, no los puedo cerrar en esta dirección. O sea, si yo, fíjense, si yo otra vez pongo esta parte de mi mano, voy a colorearla, esta parte de mi mano derecha, la vuelvo a poner aquí para hacer este producto cruz, porque recuerden, este es el vector J, este es el vector Y. Entonces, para hacer el producto cruz J, cruz Y, yo no puedo cerrar, si pongo esta parte de mi mano aquí, yo no puedo cerrar los dedos hacia atrás porque se me romperían todos. Entonces, por esa razón, lo que hice para que el movimiento sea natural, lo que hice fue ahora lo que voy a poner sobre este eje J, bueno, sobre este vector, perdón, J, sería poner esta parte de mi mano. Y entonces ahora sí ya naturalmente puedo cerrar los dedos en esta dirección, pero entonces me quedará mi pulgar apuntando hacia la pantalla, o sea, tratando de meterse a la pantalla, tratando de perforarla para que vaya hacia el otro lado. Obviamente no voy a poder porque mi dedo no tiene esa fuerza. Entonces, esa es la regla de la mano derecha. Tratar de hacer el movimiento natural de cerrar los dedos para que mi pulgar me diga hacia qué dirección estará apuntando mi vector resultante. No sé si me explico. Entonces, ponemos nuestra mano derecha sobre un vector específico, el que aparezca primero, y vamos a cerrar los dedos de la mano, en dirección del otro vector para que nuestro pulgar nos diga cuál es el vector resultante. Entonces, este es el pulgar, el vector resultante. Este segundo vector es en dirección de cuál vector vamos a cerrar los dedos. Y les decía, yo no puedo poner esta parte, voy a ponerla otra vez en color verde, yo no puedo poner esta parte de aquí sobre el eje J porque los dedos no se pueden cerrar hacia atrás, me romperían todos. Entonces, les digo, tiene que ser ese movimiento natural. Entonces, lo que hago para que sí se pueda cerrar los dedos de mi palma de mi mano derecha, entonces coloco esta parte paralela a esta, y entonces ahora sí ya puedo cerrar los dedos, y entonces mi pulgar apuntaría hacia adentro de la pantalla. Entonces, bueno, déjenme borrar varias cosas de aquí, y vamos a retomar esto para ver esas operaciones. Fíjense, muchachos, vamos a verificarlas. Ya, si se equivocan, no pasa nada, pero inténtenlo, por favor. Entonces, ya está. Entonces dijimos, si hacemos el producto Y cruz J, o sea, si yo multiplico este vector por este otro, entonces si pongo esta parte de aquí sobre el vector Y y cierro los dedos en esta dirección, mi pulgar apunta ¿hacia dónde dijimos? Entonces, este es mi vector Y, aquí está mi vector Y, y los dedos tienen que cerrar en dirección de este vector. Entonces, sí puedo hacerlo. Pongo mi palma de mi mano que haga que esta parte de aquí esté sobre el vector Y. Entonces, póngala
y vuelvan a cerrar sus dedos en dirección de J. ¿Hacia dónde apunta su pulgar? Hacia nosotros. Hacia afuera. Ajá. ¿Y qué vector es ese? Dijimos. K. K. Muy bien. Y cruz J de acá. Y ahora, si hacemos el producto cruz J, cruz I, pues si a alguien le cuesta trabajo lo de la mano derecha, solo recuerden que el producto cruz no es conmutativo, es anticonmutativo. Por eso J cruz I, ¿qué nos quedaría? Menos K. Menos K, muy bien. Y con la regla de la mano derecha, como esta parte de aquí no se puede poner sobre el vector J porque no podría cerrar mis dedos hacia atrás, entonces lo que voy a hacer es tener que cambiar, ahora poner esta parte de mi mano derecha sobre el vector J, y ahora sí entonces ya se pueden cerrar los dedos hacia abajo y mi pulgar apuntaría hacia dentro de la pantalla. Y hacia dentro de la pantalla, ¿quién está? El eje Z en su sentido negativo, por eso el vector resultante es menos K. Muy bien, entonces a ver ahora si yo pongo mi palma de mi mano derecha sobre el vector I, y para que mis dedos ahora cierren en dirección del vector K. O sea, para que mis dedos ahora cierren hacia afuera de la pantalla. Entonces, ¿qué vector me quedaría? I cruz K. Entonces, aquí está esta palma de mi mano derecha. Recuerden, todos los movimientos tienen que ser naturales. Entonces, ¿cómo la pondría? Ahora, para que los dedos se puedan cerrar hacia afuera de la pantalla, porque hacia afuera de la pantalla está el vector K. Entonces, ¿cómo pondrían su mano derecha? Como si hiciéramos un like. ¿Perdón? Como si hicieran un like. Un like. Y Más o apuntaría menos, hacia más o menos, pero fíjate, ese like que tú dices es como si tu primer vector fuera el vector K. Si tu primer vector fuera el vector K y lo cerraras, los dedos en dirección de I, que es hacia la derecha. Entonces, si pones tu palma de tu mano sobre el vector K que sale del pizarrón y la cierras en dirección del vector I, entonces te va a quedar el pulgar hacia arriba. ¿Quién es ese vector? El que apunta hacia arriba. J. El vector J, exacto. Entonces, I cruz K, ¿quién te quedaría? Menos J. Menos J apuntando hacia abajo. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles nos faltan? ¿Qué operaciones nos faltan? Ya tenemos I cruz J, J cruz I cruz K. ¿Cuál nos faltaría? J cruz K. J cruz K. ¿Y quién más? K cruz J. Exacto, K cruz J. ¿Y qué quedaría? A ver cómo lo pondrían ese. Con su mano derecha. Traten de ponerlo ustedes. Recuerden que este es el vector hacia donde deben de cerrar los dedos de mi mano derecha. Entonces, K es el vector que sale de su pantalla de celular, tableta o computadora. Entonces, tienen que cerrarla. En la primera operación, tienen que cerrarla en dirección de el vector K y estar sobre J. Entonces, aquí la palma de la mano, justamente en esta operación, la palma de su mano queda en esta posición tal cual. Aquí está mi dedo índice y este es mi pulgar. Entonces, aquí está mi mano derecha y les recuerdo, los movimientos tienen que ser naturales. Entonces, estos dedos son los que se tienen que cerrar ahora hacia afuera del pizarrón. Entonces, ¿hacia dónde apunta mi dedo índice? Este es mi dedo índice. Pongan su mano así tal cual, sobre la pantalla y cierren sus dedos hacia ustedes. Entonces, su pulgar ¿hacia dónde apunta? Menos I. ¿Sí? ¿Segura? Hacia menos I, porque recuerda que lo que tú tienes que ver de tu mano es esta M, que era la función exponencial y la función logaritmo natural. No tienes que ver tus uñas para nada nunca. No se deben de ver. Lo que se debe de ver es la palma de tu mano. Entonces, la palma de tu mano tiene que quedar justo sobre la pantalla. Ponla sobre la pantalla y cierra tus dedos hacia ti. Entonces, ¿hacia dónde apunta tu dedo pulgar? Hacia ahí, perdón. Ah, exacto. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya lo corregiste? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok, hacia ahí. Entonces, K cruz J, ¿quién será? Menos Menos I. I. Menos I, exactamente. Entonces,
Yo espero que con esto más o menos hayan entendido la regla de la mano derecha. De todas formas, voy a buscarles un video para que, o se los grabo yo para que lo entiendan mejor. Traté de ser muy descriptivo, pero no sé si lo conseguí muy bien. Pero bueno, aquí está. Esta última que acabamos de hacer, creo que es la que nos ayuda un poco más a entenderla. Porque ese es el movimiento más, el movimiento que con la mano derecha que fue más natural y más sencillo de realizar. J cruz K. J cruz K les decía. El segundo vector que aparezca es hacia donde debe de cerrar nuestros dedos. Hacia este vector tienen que cerrar los dedos. Entonces, mi palma de mi mano derecha tiene que estar sobre un vector. Aquí me están diciendo que tiene que estar sobre el vector J y que debo de cerrar los dedos en dirección del vector K que sale de la pantalla del pizarrón. Entonces, mi palma queda justo sobre la pantalla y tengo que cerrar los dedos hacia mi cara y entonces mi dedo pulgar apunta hacia la derecha, que es el vector Y. Es como si estuviera pidiendo un aventón. No sé si lo ven igual que yo, muchachos. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Y entonces fíjense, para que me crean que efectivamente estamos utilizando correctamente la regla de la mano derecha, pues vamos a practicar lo que vimos la clase anterior, cómo se haría el producto cruz de estos vectores para que vean que efectivamente vamos a obtener estos que mencionamos usando la regla de la mano derecha. Entonces, a ver, permítanme. Entonces, ¿quiénes son las componentes del vector Y? Vamos a verificar esta operación. ¿Quiénes son las componentes escalares del vector Y? Levanten la mano uno y díganmela, por favor. Ok, ajá. Jafet, sí, te escuchamos. Sería 1, 0, 0. Exacto, sí, 1, 0, 0. Ok, ¿y cuáles son las componentes del vector J? Jafet, tú mismo. 0, 1, 0. 0, 1, 0, muy bien. Entonces vamos a hacer el producto cruz de I cruz J. Entonces, ¿quién me ayuda a hacerlo como lo hicimos la clase anterior? Yo, profesor. Sí, adelante, Lisa, te escuchamos. Quedaría como IJK. Ajá. Y abajo 1, 0, 0. Sí, muy bien. 0, 1, 0. Exacto, y luego. IJK. Ajá. 1, 0, 0. Exacto. Esa es una estrategia, duplicar los dos primeros renglones, pero les dije que también se pueden duplicar las dos primeras columnas y vamos a verlo que si hacemos eso, de todas formas nos queda lo mismo. Voy a borrar esto porque me quedó, lo escribí muy chueco y luego eso puede ser contraproducente, entonces lo voy a escribir mejor. 1, 0, 0. Ah, perdón, estoy usando un color diferente. Ok. Entonces me había dicho en el segundo renglón las componentes del vector I 1, 0, 0 y en el tercer vector las componentes del vector J 0, 1, 0. Muy bien, y entonces lo que vamos a hacer ahora es duplicar, pero ahora las dos primeras columnas, que les decía que en el método de Sarrus, que fue el que vimos la clase anterior, dice que se pueden duplicar los dos primeros renglones o las dos primeras columnas. Entonces ahora voy a duplicar las dos primeras columnas para que vean que el resultado pues va a ser el mismo. Entonces, ¿qué nos quedaría, Lisa? Si duplico las dos primeras columnas a la derecha, entonces, ¿aquí quién escribiría? En esta columna y luego en esta. Ajá, sí, sí, sí. Y 0, no, I1, 0. Ajá. Y J0, 1. Exacto. Muy bien. Nada más les hago énfasis que a la letra I, para diferenciarla de la J, a la I termino apuntando hacia la derecha y a J apuntando hacia atrás. Muy bien. Muchas gracias, Elisa. Entonces, multiplicamos en diagonal, eso no cambia. ¿Y cuánto te queda la primera multiplicación? Y por 0 por 0. Bueno, 0 y, o sea, no, nada. 0. Simplemente 0 y no lo escribimos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, y luego la segunda multiplicación, ¿qué te queda? Tampoco se escribe. Ajá, 0, porque nos queda 0. Muy bien. Y la tercera. K. K, muy bien, perfecto. Y ahora le vamos a restar la multiplicación hacia arriba. Entonces empiezo aquí. ¿Qué te queda? 0, entonces tampoco se escribe. Ajá, y luego hacia acá, ¿qué te queda? Y.
No, porque 1 por 0. Ah, sí, perdón. 0 y no se escribe tampoco. Exacto. Y luego en la última, ¿qué te queda? Tampoco se escribe. ¿Por qué? Porque 0 por 1 me da Porque es 0. 0, porque quedó 0, exacto, muy bien. Entonces, ¿cuál fue el resultado de hacer este producto cruz I cruz J? K. K, y eso es lo que habíamos dicho nosotros con la regla de la mano derecha. ¿Lo ven? Ahora vamos a verificar la otra que fue más fácil, que fue J cruz K. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Cómo quedaría mi determinante? Adelante. Gracias, Elisa. Ahora alguien más. Levanten su mano, por favor. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Plantéame el determinante que permite realizar esta operación. ¿Qué escribirías en el primer renglón, Andrea? En el primer renglón, los vectores unitarios. Ajá, ¿cuáles? IJK. Muy bien. IJK. En el segundo renglón. En el segundo renglón, 0, No van con más, pero ajá, pero va bien. sí, perdón. Ajá. 0, 1, Ajá. 0. Muy bien. Ajá. Y en el tercer y último renglón. 0, Ujú. 0, 1. 0, 0, 1. Muy bien, Andrea. Perfecto. ¿Y repito la columna? O Sí, por favor, sí, las columnas. Ah, ok. Por favor. Entonces sería I 0, 0. Ajá. Y luego J Ajá. y J1, 0. Exacto, J10, muy bien. Entonces recuerden, pueden duplicar los dos primeros renglones o las dos primeras columnas, es lo mismo, es el mismo método, se llama regla de Sarrus, muy bien. Entonces, alguien más ahora que me ayude con lo que comenzó Andrea, por favor, con las operaciones respectivas. Voy, permítanme. Sara, muchas gracias, te escuchamos. Adelante, Primero Sara. sería poner Ajá. J. No entiendo. Ah, bueno, o sea, hacemos los productos cruzados, entonces quedaría J por 1 por 1. Ah, es que sí, ¿no? Me parece. Porque les decía que si yo la dibujo hacia el frente es sí, y si Sí, la dibujo perdón, hacia y atrás es J. Por eso yo decía que no entiendo lo que me estás diciendo, porque yo veo ahí, perdón, a veces sí sé que no es muy clara mi letra, pero justo por eso les dije, miren, si apunta hacia el frente sí, si apunta hacia atrás es J. Ajá, entonces, otra vez, por favor. sería I por 1 por 1, y Ajá, entonces es I. exacto, sí, estoy de acuerdo. Ah, permíteme, Luego déjame marcarle la multiplicaciones, sí, y luego J por 0 luego por es 0. J por 0, que es 0. Ajá, exacto. Y por Y último, K luego por es 0 por 0. que es 0. Exacto. Entonces solo nos quedó la Y multiplicación hacia abajo, solo nos quedó y le vamos a restar la multiplicación hacia arriba, empezando con esta esquina. Entonces 0 por 1 por K. que es 0. Ajá, y luego 0 Y por luego 0 sería por I. 0 por 0 por I, que es 0. Y Ajá, luego 1 por 0 por J, ajá. que es 0. Exacto, entonces solo nos quedó. Solo queda ahí. Exacto, y eso fue lo que habíamos dicho. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí aplica la regla de la mano derecha. Les decía, esa regla es muy útil. Imagínense que en lugar de hacer estas operaciones que no son largas ni difíciles, en lugar de hacerlas utilizo la regla de la mano derecha, pues más fácil me queda mi resultado. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos, muchachos. Observen ustedes. Es que la propiedad geométrica 4 del producto vectorial, que si el producto cruz de los vectores A y B, que recuerden A y B son vectores no nulos, diferentes del vector nulo. Entonces, si el producto cruz de los vectores A y B da el vector 0, entonces geométricamente eso significa que los vectores A y B son paralelos. Entonces, les repito, si el producto cruz de dos vectores, cualesquiera que sean, que no son el vector nulo, nos da el vector nulo, significará geométricamente que esos dos vectores son paralelos. Entonces, por ejemplo, si mi primer vector A fuera este, permítanme dibujarlo. Aquí está, este es mi primer vector A y este es mi vector B. Entonces, si yo hiciera el producto cruz de A con B, me va a quedar el vector 0. ¿Por qué? Porque el vector B es paralelo al vector A. Son paralelos entre sí.
Entonces, aquí se observa gráficamente, pero imagínense que me dicen, el vector A tiene componentes 1, 2, 3 y el vector B tiene componentes 2, 4, 6. Entonces, yo con eso observo que los vectores son paralelos y que el producto cruz de estos va a dar 0. Entonces, aquí aprovecho para decirles que no es necesario, para poder afirmar que los vectores son paralelos, no es necesario hacer el producto cruz. Yo puedo dar esa conclusión simplemente de observar las componentes de los vectores. Y eso es muy importante y guárdenlo en su cabeza para siempre. Si yo observo las componentes de los vectores y me doy cuenta que son proporcionales, es decir, que existe un escalar que multiplique a uno de los vectores para darme el otro, entonces con eso puedo concluir que los vectores son paralelos entre sí. Entonces, el vector de componentes 1, 2, 3, ¿por qué escalar lo tendría que multiplicar para darme el vector 2, 4, 6? Perdón, para darme el vector de componentes 2, 4, 6. ¿Por qué escalar multiplican a A para que les dé B? Sí, Minerva, te escuchamos. ¿El escalar 2? Exacto, entonces 2 veces el vector A me da el vector B. Entonces les repito, fíjense, si alguien no se da cuenta en algún ejercicio que los vectores son proporcionales, no pasará nada porque cuando haga el producto cruz les quedará el vector 0. Pero ustedes podrían ahorrarse trabajo si desde el principio se dan cuenta que los vectores son proporcionales. O sea, si hay algún escalar que multiplique a uno de ellos para darles el otro. Si eso pasa, entonces ya directo concluyen los vectores son paralelos. Entonces, una condición para poder afirmar que los vectores son paralelos es que su producto cruz dé por resultado el vector 0. Pero una más sencilla de hacer y de observar o verificar es que sean proporcionales. Si los vectores son proporcionales, podemos concluir que son paralelos entre sí. No sé si fui claro con eso. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, si los vectores son proporcionales, son paralelos. O bien, si lo quieren hacer con esta propiedad geométrica del producto vectorial, que el producto cruz de dos vectores, si da el vector 0, entonces significa que esos vectores son paralelos. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a ver ya nada más esta última diapositiva que dice que el producto vectorial es una operación cerrada. Eso significa que si yo multiplico dos vectores a través del producto cruz o producto vectorial, me dará también un vector. Por eso se dice que la operación es cerrada. El producto vectorial no es conmutativa, por lo tanto es imprescindible especificar quién es el primer vector y quién es el segundo vector. Al primer vector le llamamos prefactor y al segundo posfactor. Luego, la tercera propiedad, que el producto vectorial es perpendicular al plano donde se alojen los dos primeros vectores o los vectores factores o los vectores que se están multiplicando. Entonces, el producto vectorial o el vector resultante va a ser perpendicular al plano que contenga a los dos vectores que se están operando. Y por último, el producto vectorial de dos vectores no nulos puede dar por resultado el vector nulo. ¿Cuándo? O sea, cuando el producto de dos vectores que son no nulos da por resultado el vector nulo. Lo acabamos de mencionar. Bueno, se los acabo de decir. ¿Cuándo va a cumplirse esto? ¿Cuándo pase qué? Podemos decir aquí sí, solo sí, ¿qué? ¿Cómo son A y B? Uno de ellos. Ajá, perdón. Los vectores son paralelos. Cuando son paralelos o cuando son, ya alguien lo estaba diciendo. También proporcionales. Entonces, el producto cruz de los vectores da el vector 0 si solo si los vectores son paralelos o son proporcionales. Y algo que les pueda ayudar para su clase de álgebra, nuestra clase se termina a las 11, nos quedan 3 minutos, pero bueno. Entonces, recuerden que el producto cruz de dos vectores se puede hacer a través de un pseudo determinante. Entonces, en el primer renglón los vectores unitarios y J y K, en el segundo las componentes de A y en el tercero las componentes de B. Entonces, eso va a pasar en esto que les voy a decir, les va a ayudar para su curso de álgebra. Es una propiedad de los determinantes que dice que si dos renglones o dos columnas son proporcionales, entonces el determinante vale 0. Y entonces aquí yo les dije, si los dos vectores son proporcionales, entonces significará que son paralelos y su producto cruz será el vector 0. Entonces, esto aplica para álgebra. Si dos renglones son proporcionales entre sí, entonces el determinante valdrá 0. Pero bueno, entonces hasta aquí dejamos nuestra sesión del día de hoy.
y nos vemos la siguiente clase.